Buenos días a todos, a todas. Realmente veo más personas en el auditorio de lo que yo llegué a imaginar, porque el tema de la paz, aunque yo creo que todos deseamos la paz, quisieran vivir en la paz, yo me preguntaba qué tan atractivo sería el tema como para que asistieran en esta ocasión al auditorio, pero veo que está aceptablemente ocupado. Y además veo que hay diversos, hay alumnos, hay compañeros administrativos, hay compañeros docentes, lo cual es motivador. Mencionaré lo que Benito Juárez dijo en alguna ocasión, allá por el siglo XIX. Sé entre los individuos como de las naciones, el derecho ajeno es la paz. Menciona que se inspiró en un pensamiento de Immanuel Kant, el filósofo alemán, y eso fue como marcó su política en las relaciones internacionales. Para la operatividad y el planteamiento para mí, que ahora les comparto esta reflexión, ¿qué es el derecho? El derecho ajeno. ¿Cuál es el derecho ajeno? Y para nosotros, para nuestra convivencia, el derecho emana desde la Constitución. En la Constitución tenemos leyes, tenemos reglamentos, tenemos normas. Y el Instituto Politécnico Nacional tiene una ley orgánica, tiene sus reglamentos, tiene sus normas. Entonces, para nosotros, en la convivencia que debiéramos tener en la Escuela Superior de Medicina, sería nuestro marco de referencia que correspondería al derecho. Luego, entonces, el manejarnos, el conducirnos en términos intuitivos de lo que para cada quien me puede interpretar lo que es el derecho, mi petición, mi planteamiento, recomendación, sugerencia, lo que quieran llamar, lean por favor la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, lean los reglamentos, particularmente el reglamento interno, el reglamento orgánico, para que desde ese punto de vista ya no dejemos de ser intuitivos y tengamos un marco de referencia muy claro de cómo tenemos que conducirnos todos. Y como parte de esa referencia, hago el otro planteamiento. El respeto a las personas, la tolerancia. Los conflictos se presentan cuando existen de por medio de intereses. No está mal tener intereses, solamente que nuestra convivencia no hay que perder de vista cuál es el interés supremo de una institución, cuál es el interés supremo de esta escuela, cuál es el interés supremo de nuestra razón de ser. Entonces, me parece a mí que si tomamos como referencia el respeto, vamos por buen camino. Leía en alguna ocasión un documento donde hablaban de las 100 guerras que hubo durante el siglo XX. Yo no sé cuántas haya, pero yo creo que no estamos cantando mal las rancheras, porque veo que hay conflictos en todos lados. Luego, entonces, el tema de la paz, como decía Frank aquí, no es un asunto de pasividad, es una parte muy activa que cada uno de nosotros debemos de tener para mantener esa paz. Entonces, aquí, para concluir en esta parte, como la parte inaugural de este congreso, es que pongámonos en paz también con nosotros mismos, para poder estar en paz con los demás. Bueno, dicho esto, y les agradezco que me hayan puesto atención, vamos a dar por inaugurado formalmente, por favor, Bueno, hoy, 22 de septiembre del 2025, siendo las 9:23,
damos formalmente inaugurado este Congreso sobre la Paz, esperando que sea de utilidad para cada uno de ustedes, que los conduzca a la reflexión y que no solamente sea un evento más, sino que cuando salgan de aquí se lleven elementos que les permitan ser mejores de cómo hasta este momento son, desde el punto de vista de la interrelación respetuosa entre todos. Felicitaciones. Una felicitación particular para la maestra Carolina Herrera, que quien organizó junto con su equipo de la UTE, de la Universidad de la Unidad Técnica de Tecnología Educativa y Campus Virtual. Muchas felicitaciones, maestra. Muchas gracias. Felicidades para todos. Agradecemos profundamente sus palabras, su respaldo a este esfuerzo, doctor. Con este acto queda formalmente inaugurado nuestro primer evento académico, Intercambio de Experiencias por una Cultura de Paz. Ha sido un honor contar con la presencia de nuestras autoridades y los invitamos a presenciar nuestra primera conferencia. La paz se construye día a día, en pequeños gestos que transforman realidades. Nuestra primera conferencia lleva como título Los derechos humanos y una cultura de paz, impartida por la maestra Diana Dolores Soto Linares. Muchas gracias por su presencia. La maestra de Dolores Soto Linares es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Cursó la especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, estudió un máster de Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género en la Universidad de Valencia, España. Asimismo, cuenta con un diplomado en Educación y un curso para fomentar la equidad de género. En el campo laboral, se ha desempeñado en el sector público, privado y social. Se desempeñó como jefa de departamento en la Procuraduría General del Consumidor, como subdirectora en la Secretaría de la Función Pública y formó parte de la Asociación Civil Reinserta AC, fundada por Saskia Niño de Rivera. En Reinserta se desempeñó como subdirectora jurídica. Se ha desempeñado como docente en la licenciatura de Derecho y actualmente es socia fundadora del despacho jurídico Oviedo Soto Abogados, despacho especializado en materia civil y penal. Démosle una cálida bienvenida y un fuerte aplauso. Gracias por la presentación. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Estas son palabras de Martin Luther King Jr. respecto de la incapacidad humana para poder establecer relaciones pacíficas. ¿Pero qué es la paz? A la paz la podemos entender como una forma de bienestar, de tranquilidad, de armonía. Es decir, lo contrario a guerras, a conflictos o incluso a contratiempos. También la podemos entender como una forma de convivencia en donde todos los integrantes de una sociedad podamos disfrutar de los derechos humanos. Según el Consejo de Europa, la paz debe de abarcar la justicia social, la eliminación de la discriminación, la igualdad y la promoción de los derechos humanos. Otra vez, los derechos humanos. Buenos días, yo soy Diana Dolores Soto Linares y sostengo como ciudadana, estudiante, profesora, abogada y madre que soy, que cualquiera puede ser promotor y defensor de los derechos humanos, sobre todo si aspiramos como sociedad a alcanzar una cultura de paz. Muy bien, si
preguntáramos ahorita en internet qué es la cultura de paz, más o menos tendríamos el siguiente concepto. Adelante los que gustan hacer el ejercicio. Es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que promueven una convivencia armónica, el respeto a la vida y a la dignidad humana y la tolerancia y resolución pacífica de conflictos, es decir, lo contrario a la violencia. Sin embargo, la autora Alexandra Abello Cola sostiene que esta noción de paz no tiene que estar necesariamente relacionada con lo contrario a las guerras o a los conflictos, sino más bien tiene que estar asociada al conjunto de condiciones de vida dignas y además a la anulación de violencias institucionales, políticas, sociales, económicas. Y yo aquí agregaría, con ello estoy completamente de acuerdo, pero también agregaría culturales y educacionales, porque siempre hay que empezar con la educación. Así que los invito hoy, eduquémonos ahorita, para poder contribuir a estas condiciones, repito, institucionales, sociales, económicas, culturales y educacionales. Porque si bien es cierto que estas condiciones le son exigibles al Estado, y además el Estado tendrá obligaciones que cumplir frente a la cultura de paz y frente a los derechos humanos, también es cierto que todos y todas nosotros participamos de esta sociedad y por lo tanto contribuimos de alguna manera para estas condiciones. Es decir, contribuimos para bien o para mal de estas condiciones. Así que repito, eduquémonos hoy, eduquémonos ahorita y preguntémonos cómo podemos alcanzar la paz. Mejor aún, ¿cómo podemos construir la paz? Mejor aún, ¿cómo puedo yo contribuir para la construcción de la paz? Muy bien, de nuevo, si preguntáramos en internet cómo se construye la paz, nos aparecerán más o menos estos conceptos. Educándonos en valores. ¿Cuáles valores? La justicia, la libertad, la igualdad, la democracia. También tratándonos entre nosotros con una buena comunicación, con empatía, con tolerancia. Pero más específicamente, con acciones estratégicas que buscan erradicar conductas discriminatorias o violentas dentro de espacios de convivencia. Por ejemplo, esta clase de eventos. Muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional por la organización de este evento y por su invitación. Además, la inteligencia artificial nos dirá que promoviendo los derechos humanos. Otra vez, los derechos humanos. Pero entonces, para poder saber cómo construimos la paz, necesitamos antes saber qué son los derechos humanos. ¿No creen? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos que adquiere una persona por el simple hecho de ser humano. Bien. ¿Qué son los derechos humanos? Pues el acceso a un estado de bienestar colectivo. Gracias. Igualdad. Muy bien, gracias. Allá atrás, allá atrás. ¿Qué son los derechos humanos? Adelante. ¿Alguien más que quiera participar? Son los derechos que están plasmados en la Constitución. Muy bien, muchas gracias. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas, es decir, de libertades y ciertos derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Es decir, no por pertenecer a una comunidad o a una sociedad determinada, sino por pertenecer a la humanidad. Son el mínimo necesario
¿Qué necesitamos para conducirnos, realizarnos y desarrollarnos como personas en todos nuestros aspectos? Económico, educacional, personal, espiritual. Los derechos humanos se basan en la naturaleza y la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo pleno e integral de la persona. Les quiero compartir que en mi experiencia como litigante he encontrado que tanto autoridades como la ciudadanía, es decir, la población, sabemos a qué nos referimos cuando estamos ante naturaleza humana. Es decir, nos referimos a nuestra capacidad de pensar, razonar, reflexionar, tomar decisiones y poderlas llevar a cabo, ¿correcto? Pero cuando estamos ante el concepto de dignidad humana, no siempre lo tenemos claro. Ni sabemos cómo se traduce en nuestro día a día. Muy bien. La dignidad humana es el valor intrínseco e inalienable que nos pertenece, de nuevo, a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Recordemos, intrínseco, que pertenece a la naturaleza propia de algo o de alguien, en este caso de la persona. Inalienable, que no se puede vender, comprar, transferir de ningún modo, es decir, no lo podemos quitar. Muy bien, este valor intrínseco, inalienable, se va a traducir en que todos tenemos derecho de ser tratados con el mismo respeto, valoración, consideración, empatía, tolerancia, reciprocidad, incluso justicia, que cualquier otro. ¿Por qué? Porque valemos lo mismo. Ojo aquí, en derechos humanos, cuando hablamos que valemos lo mismo, no quiere decir, o cuando más bien hablamos de igualdad, no nos confundamos, no quiere decir que tenemos que vestir, hablar, pensar, calzar, comer, tener o ganar lo mismo. En derechos humanos, cuando hablamos de igualdad, nos referimos a que valemos lo mismo y por lo tanto tenemos que tener acceso a las mismas oportunidades para desarrollarnos como mejor prefiramos. Muy bien, entonces, por este valor intrínseco e inalienable, que es la dignidad humana, todos nosotros valemos lo mismo. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Muy bien, esto me lleva a una idea que conocemos generalmente como la regla de oro. ¿A qué se refiere la regla de oro? ¿Alguien que quiera participar? Gracias. Tratar a los demás como quieres ser tratado tú. Excelente, muchas gracias. Así es. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Perfecto, es su parte negativa. Así es, muchas gracias. Muy bien, efectivamente. ¿Saben por qué sabemos todos la regla de oro? Porque son las enseñanzas de nuestros abuelitos. Es lo primero que se nos tiene que decir al momento de educarnos. Muchas gracias. Así es, la regla de oro se refiere a tratar a los demás como quisiéramos que nos traten. En su parte negativa, no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan. Muy bien. La regla de oro tiene sus comienzos en un primer momento en la humanidad, en la religión, en un mandamiento ya muy conocido por todos nosotros, que es amar al prójimo como a ti mismo. Esta idea se va desarrollando a través de la humanidad, a través de la filosofía, y también la podemos encontrar como regla de la empatía, regla de la equidad y regla de la reciprocidad. Explico. Regla de la empatía. Lo que quieras para ti, hazlo para los demás. Lo que temas para ti, no lo hagas para los demás. Regla de la equidad. Lo que a otros le estás exigiendo o reprochando, hazlo tú también. Regla de la reciprocidad. Da lo que esperas recibir. Muy bien, la regla de oro ha dejado de ser una mera idea
y se ha convertido en un principio fundamental y universal para la convivencia humana. Repito, la regla de oro es hoy un principio universal y fundamental necesario para la convivencia humana. Muy bien, así que el respeto, la consideración, quizás hasta el amor, la tolerancia, la empatía, la reciprocidad y la justicia que brindemos a otros es la misma que debemos esperar. Es más, es la misma que debemos exigir. ¿Por qué? Porque somos igualmente valiosos. Ya somos suficientes con lo que nosotros somos. Les quiero comentar que en días pasados, cuando preparaba esta conferencia, generalmente hago esta pregunta: ¿que somos suficientes? ¿Cuánto valemos? Mi respuesta sería igual que otra persona. Sin embargo, por ahí en la cocina mi hija grita: ¡mucho! Es cierto, tiene razón. No crean que ella se refería a mi mamá vale mucho. Ella se refería a yo valgo mucho. Es lo correcto, es lo sano, para poder tratar a los demás con consideración, respeto, tolerancia y reciprocidad. Antes necesitamos exigir que nos traten y sentirnos merecedores de ese buen trato. Entonces voy a recapitular. ¿Qué somos ya en este momento? Suficientes, suficientemente valiosos para recibir el mismo trato que todos. ¿Cuánto valemos? Mucho. ¿Qué tanto? Lo mismo que cualquier otra persona. Acompáñenme, ¿sí? ¿Qué somos? Suficientes. Otra vez, ¿qué somos? Suficientes. ¿Cuánto valemos? Mucho. Otra vez, ¿cuánto valemos? Mucho. ¿Qué tanto? Lo mismo que cualquier otro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les quiero compartir que no por nada la regla de oro se encuentra como dato cultural. Les quiero compartir que en la sede de la ONU, que está en Manhattan, Estados Unidos, se encuentra un impresionante mosaico que se titula así, la regla de oro, que el día de hoy les comparto aquí. Muy bien. Entonces, cuando tratamos a otros con respeto, con valoración, con empatía, con tolerancia, estamos cuidando su dignidad humana, ¿verdad? Hasta ahí todos estamos bien. Vámonos al lado contrario. Pensemos en una persona que trata a los demás con faltas de respeto, que discrimina, que excluye, que miente, que manipula, que roba, que lastima, que violenta. Vámonos a los extremos. Que tortura o que mata. En ese momento está dañando la dignidad del otro, ¿verdad? ¿Estaría dañando la dignidad del otro? Sí, ¿verdad? Hasta aquí todos estamos bien. Muy bien, ¿qué creen? Cuando se trata a los demás con faltas de respeto, cuando no se cuida la dignidad del otro, también se está dañando la dignidad humana de todos, porque todos participamos de ese valor, porque todos pertenecemos a la humanidad. Así pues, cuando vulneramos, violentamos o afectamos de alguna manera la dignidad del otro, perdemos todos. Muy bien. Les quiero aquí compartir mis experiencias como profesora. He encontrado que cuando en algunas generaciones, no puedo generalizar, pero en algunas generaciones no tenemos claro el tema de la dignidad humana. Generalmente se piensa que la dignidad humana es una cualidad o una virtud. No es así. Explico. Si, por ejemplo, se encuentran a una persona aseada, presentable, preparada, se considerará que es digna de buen trato, ¿verdad?
Por el contrario, si se encuentran ante sus ojos a una persona que es desagradable por cualquier circunstancia, se considerará que no es digna de buen trato, que no vale la pena el buen trato. Esto es un error. Por otro lado, vamos a tener que muchas veces creemos que los grupos vulnerables o los grupos pobres son los que se ven beneficiados de los derechos humanos. También esto es un error. Muy bien. La dignidad humana es un valor de la cual participamos todos. Entonces, si bien es cierto que nos jugará a nuestro favor en nuestra vida adulta, pues ser unas personas aseadas, presentables, seguirnos preparando, y eso ya será otro tema de algún otro ciclo de conferencias, lo cierto es que todos valemos lo mismo y por lo tanto somos merecedores de un buen trato, porque ya somos suficientes con lo que somos, independientemente de lo que nos vayamos a desarrollar. Muy bien, ahora, los derechos humanos. Si bien es cierto que los grupos pobres o vulnerables van a necesitar más protección, y también eso será muy interesante poderlo explorar en otro ciclo de conferencias, la diferencia entre justicia y justicia social, lo cierto es que no son los únicos titulares de los derechos humanos. Ya lo vimos en el concepto, nos pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Muy bien, ahora que ya sabemos qué son los derechos humanos y que se basan en nuestra naturaleza y en nuestra dignidad humana, para que todos ustedes salgan el día de hoy sintiéndose capaces de poder ser promotores y defensores de los derechos humanos, me parece que hay algunos temas alrededor de ellos que estaría bien recordar. Por ejemplo, ¿consideran que los derechos humanos son otorgados? O bien, los derechos humanos son reconocidos. De nuevo, los derechos humanos son otorgados, es decir, dados, regalados por la autoridad, llámese corona, iglesia, gobernante, estado, soberano, o solamente son reconocidos. Reconocidos. Muy bien. Para poder responder a este interrogante tendríamos que regresar a nuestro concepto. Los derechos humanos nos pertenecen a todas las personas. Entonces, si bien es cierto que los derechos humanos han tenido que ser conquistados a través de la historia, como son nuestros, el Estado únicamente los reconoce y por lo tanto tiene la obligación de garantizarlos. Pero a todo esto, me imagino que ustedes estarán preguntando, ¿y cuáles son los derechos humanos? En esta oportunidad me gustaría abordarlos por grupos. Fíjense que para su estudio los derechos humanos pueden clasificarse de diversas maneras. Una de ellas es precisamente cómo han sido conquistados y reconocidos a través de la historia de la humanidad. Así, vamos a encontrar 4 grandes grupos, llamados también generaciones. Primera generación son los llamados derechos civiles y políticos, también conocidos por todos nosotros como derechos básicos. Son los que instintivamente, anteriormente las personas consideraban que era lo mínimo que necesitaba que les reconociera la autoridad para poder llevar a cabo una vida digna. Son el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la integridad corporal. Recordemos que anteriormente los castigos se recibían en el cuerpo. Y yo sostengo que aquí debemos encontrar el derecho a la certeza y a la seguridad jurídica. Muy bien, vámonos a los derechos de segunda generación. A estos los conocemos como derechos económicos, sociales y culturales. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad pública, el derecho a una vivienda digna. Ojo aquí, el derecho a tener acceso a una vivienda digna, no a que nos regalen una vivienda.
Muy bien, en estos derechos es importante señalar que no basta con que la autoridad los reconozca, es necesario que se creen sistemas, políticas e infraestructura para poderlos garantizar. Muy bien, derechos de tercera generación. A estos derechos se les conoce como derechos colectivos o derechos difusos. ¿Por qué? Porque aquí ya no nada más se está protegiendo al individuo, sino vamos a proteger a grupos humanos. La diferencia entre ellos es muy sencilla. En los derechos colectivos, el grupo social está determinado, mientras los derechos difusos no necesariamente. Ejemplo de derecho colectivo sería el derecho que tienen los pueblos indígenas a la libre autodeterminación. Aquí el grupo humano está determinado. Un ejemplo de derecho difuso sería el derecho que ahorita todos nosotros tenemos de disfrutar de un medio ambiente saludable. Muy bien. En estos derechos no solamente basta crear infraestructuras, sistemas y políticas, es necesaria también la cooperación internacional, tanto de los estados como de la comunidad. Muy bien, vámonos a los derechos de cuarta generación, que es a los que estamos viviendo en este momento. Los derechos de cuarta generación tienen que ver con las tecnologías de la comunicación y la información, con las TICs. Son, por ejemplo, el derecho a tener acceso a Internet, el derecho a tener redes sociales, el derecho a la protección y privacidad de datos personales en el ciberespacio, el derecho a la libertad de expresión en línea. Estos derechos tienen que ver con la forma de vida que tenemos actualmente, porque tenemos años que nos hemos venido globalizando. Aquí es importante señalarles que estos derechos todavía se están desarrollando, todavía se están retroalimentando, en este momento se siguen construyendo, todavía hay debate entre ellos, es decir, para poder encontrar sus límites. ¿Sí? Muy bien, yo me pregunto, o más bien yo esperaría que a este punto todos ustedes se pregunten, bueno, ¿y esos derechos en dónde se encuentran reconocidos? Ya nos adelantaba el profesor hace un momento cuando daba inicio a este congreso. Estos derechos en México se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes federales y en los tratados y convenios internacionales. ¿Cuáles? Los que México da. En este caso, la ley fundamental de México es la Constitución Política Mexicana. Esto es diferente a cualquier otra norma jurídica o cualquier otro derecho. Ya recordamos todas nuestras clases de preparatoria que nos enseñaron que había una pirámide, ¿no? La pirámide de Kelsen, en donde en la punta vamos a encontrar la Constitución, después a las leyes federales, después los tratados y convenios internacionales, leyes locales y así hasta terminar a las normas individualizadas. Muy bien, repito, en tratándose de derechos humanos, va a aplicar el llamado bloque constitucional. Estos son términos de derecho internacional. Gracias. O al menos así debería de ser. Muy bien. Me gustaría que también pudiéramos abordar las obligaciones del Estado. Hay diferentes obligaciones, generales y específicas, y también va a depender del tipo de autoridad. En esta oportunidad que tengo con ustedes, únicamente les mencionaré las obligaciones generales que tiene toda autoridad, cualquier autoridad, frente a los derechos humanos, que son la de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Muy bien. Finalmente, para que todos salgamos el día de hoy expertos en derechos humanos, vamos a ver los principios que los rigen. ¿Por qué son importantes? Porque estos tienen que ver con su aplicación y con su interpretación. Muy bien. Así vamos a tener, por ejemplo, el principio y un etcétera, etcétera. Siguiente. Principio de interdependencia. Es el principio que nos señala que los derechos humanos generan relaciones recíprocas entre ellos. Esto quiere decir que necesitamos de unos para poder gozar de otros. Principio de indivisibilidad. No podemos ver a los derechos humanos de manera aislada, como podría pasar con otros derechos. Los tenemos que ver en su
conjunto, no se puede separar. No podemos ir para atrás. En derechos humanos esto sería afectar la dignidad humana. Finalmente, principio pro persona, es el que señala que cuando vamos a tener dos normas que garanticen el mismo derecho, vamos a aplicar la que mejor o más proteja a la persona. Muy bien, ahora que hemos abordado estos puntos alrededor de derechos humanos, considero que todos ustedes pueden ser capaces de poner su granito de arena en las diferentes trincheras en donde actúan, es decir, casa, familia, trabajo, escuela, protegiendo la dignidad humana de todas las personas con las que conviven. Como dirían los grandes oradores, si no soy, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Así que imaginémonos todos que a partir de este momento vamos a salir y con independencia de a qué nos dediquemos, vamos a ser pequeños activistas defendiendo y promoviendo los derechos humanos, porque solo así es como vamos a poder construir una verdadera cultura de paz. Gracias. Muchas gracias a la maestra por recordarnos que la paz también es hablar de dignidad, de justicia y de derechos humanos para todos y todas. Solicito la presencia de la doctora Herrera, quien hará entrega de la constancia de participación a esta gran conferencia. Maestra Diana, hago entrega de una constancia de participación, agradeciendo a nombre de nuestro director, el doctor Jorge Pérez Rostro, por haber acudido a nosotros. Muchas gracias. Escuchar las voces de nuestra comunidad es un gran para el futuro. En este momento los invitamos a ver una proyección de entrevistas realizadas a integrantes de la comunidad politécnica, quienes nos comparten lo que significa para ellos la paz. Cuando escuchas cultura de paz, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, lo primero que yo diría es que es un conjunto de acciones que sirven para mantener, en este caso, la tranquilidad de algún lugar o de una comunidad, como por ejemplo resolver conflictos sin ningún tipo de violencia. Yo pienso que un ambiente lleno de respeto, de igualdad y de equidad. Ser una armonía entre compañeros, entre comunidad y poder tener una cultura de respeto, de dignidad y de apoyo entre nosotros mismos. Un estado en el que todas las personas se tratan con respeto y igualdad. Pues un conjunto de todos los valores y todo lo que hacemos para que haya pues cierto bienestar y armonía en toda la comunidad. ¿Qué actitudes o comportamientos crees que ayudan a mantener un ambiente de respeto entre compañeros? Pues más que nada yo diría que lo principal es el respeto y la empatía de uno hacia las otras personas, como también las otras personas hacia nosotros. Bueno, principalmente sería el respeto, respetar las opiniones o las ideas de los demás. Bueno, como ya lo expliqué, pues una actitud de respeto, de trabajo en equipo, pues que nosotros nos llevamos bien entre todos, ahora sí que como comunidad, como una familia que somos todos los politécnicos, y pues es lo que yo consideraría que, bueno, los valores, ¿no? El tener ética, empatía entre nosotros mismos. Respetar a los demás,
primero, que Gloria sería un intervenir, obviamente separar a mis compañeros y tratar de arreglar otras cosas. Si en dado caso no se llega a dar esta ayuda, ya sería ir con otra autoridad donde ya pudiera intervenir. Bueno, primero trataría de calmar la situación y posteriormente acudir con las autoridades escolares. Bueno, primero que nada, pues intentar solucionar las cosas entre compañeros para llegar a acuerdos, y si no se puede, pues llegar a acuerdos con los profesores, con los docentes y pues con las autoridades pertinentes para que pues ellos nos puedan dar la solución y que pues podamos estar en un ambiente de paz, de armonía, y que pues se pueda solucionar el problema. Creo que lo primero sería dialogar con mis compañeros para que se llegue a un acuerdo sin violencia, y si veo que no hay forma de que se arregle, llamarlo a la autoridad competente. Y creo que debemos, ser directa, hablar cara a cara con las personas, y siempre con respeto y con amabilidad, y claro, tomando en cuenta también no de ser empáticos, pero pues sí, con respeto. Gracias a quienes compartieron su sentir, porque la paz también se construye con la palabra, el diálogo y la escucha. Educar para la paz es sembrar en la escuela las semillas del mundo diferente. Ahora tendremos la conferencia Construcción de Paz en un entorno escolar, impartida por los maestros Carlos Jesús Usnaya Puente y Javier Medina de la Cruz. Javier Medina de la Cruz es licenciado en Psicología, con especialización en Psicología Social y maestro de Gestión de la Academia. Desde 2020 se desempeña como educador en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Educación de los Derechos Humanos. En el 2024 ingresó al sistema de carrera en Derechos. Es educador de Derechos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Educación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y es miembro del Servicio Profesional en Materia de Derechos Humanos de la Comisión. Y como se darán cuenta, pues somos dos, entonces vamos a ir compartiendo las ideas, vamos a ir compartiendo el espacio, compartiendo el micrófono y vamos a dar inicio a insertos dentro de una cultura de paz. El día de hoy vamos a ver esa necesidad y vamos a hablarles un poquito acerca de esta construcción de paz y de cómo algunos modelos de paz históricamente han venido, digamos, ocurriendo, han venido apareciendo a través de la historia, con cuál modelo de paz queremos quedarnos, cuál es el más adecuado, el más abarcativo, ¿no? Y con esta idea de construcción de paz vamos a revisar algunos aspectos básicos de esta para el fortalecimiento de esta cultura en el ámbito escolar. Ese es el propósito que tenemos. Bien, ¿qué temas vamos a revisar el día de hoy? Bueno, le echaremos un vistazo rápidamente al tema de la violencia. Pensamos que hablar de paz es importante, hablar de cultura de paz, pero necesitamos mirar un poco la contraparte. ¿Qué ocurre con este tema de la violencia? ¿Qué es la violencia? ¿Cómo la vamos a entender? ¿Y cómo la violencia es el primer y más grande obstáculo para la paz? Abordaremos entonces la cultura de paz, como ya comentamos brevemente, y finalmente terminaremos con algunas alternativas para construir la paz en el ámbito. Quisiera devolver la palabra ahora a mi compañero para que él comience amablemente a generar estas preguntas, estos recursos de reflexión, y regreso con ustedes en un momentito. Como ya les dije, compartir, ¿no? Y queremos llevar esta reflexión a partir de la metodología que utilizamos en diferentes espacios, pero de forma particular en el espacio educativo. Hablar de derechos humanos, como bien ya nos compartió la maestra Adriana en la ponencia anterior,
tiene un marco muy interesante, muy importante desde dónde pensarlo, desde dónde vivirlo y desde dónde abordarlo. La escuela no es un lugar ajeno, no es un lugar ajeno a los derechos humanos, incluso es un lugar estratégico e importante de vivir estos derechos y de construir una cultura de paz. Esta cultura de paz se fue proyectando a nuestro Estado mexicano a partir de muchos elementos. Dos de ellos importantes, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 y la Ley General de Educación, que en su artículo 74 ya mandata que todas las instituciones, desde inicial hasta superior, tienen que implementar acciones para fortalecer y para caminar hacia la cultura de paz. La pregunta es, o sería, pensar en qué entendemos por una cultura, ¿no? Cuando hablamos de cultura, hablamos de tradiciones, hablamos de visiones, hablamos de toda una serie de elementos que comparten un grupo social y que caminan bajo esos ideales. Cuando hablamos de una cultura de paz, lo que buscamos es transformar a una sociedad que vaya caminando bajo ciertos valores, ¿no? Muchos de ellos ya la maestra Diana nos los compartió, pero es importante tenerlos presentes siempre. ¿Cuáles de ellos ejercemos? Los derechos humanos, como ya nos compartieron, son derechos de todas las personas. Hay algunas líneas muy importantes, responsabilidades gubernamentales, pero lo que es importante poder identificar es que son fundamentales para el desarrollo integral de las personas. Cuando hablamos de un desarrollo integral, tiene que ver con mirar una dimensión física, ¿no? Una dimensión psicológica, una dimensión social. Así como en temas de salud, antes solamente se miraba como colocarla bajo la observación de algunos síntomas, ¿no? Que podrían interpretarse como una falta de salud. Hoy, como ustedes seguramente saben mejor que nosotros, pues la salud ya se mira desde una línea integral, ¿no? Ya no solamente como mirar sintomatologías, sino tiene que ver con un espectro más amplio en donde hay algunos otros elementos que se vuelven importantes. Por ejemplo, el autocuidado, uno de ellos que es fundamental. Pero existen distintas dificultades, retos, obstáculos que aún podemos observar en todos los espacios educativos, ¿no? Recordar que la norma, la ley, México es uno de los países más avanzados a nivel mundial en cuanto a normatividad. Ciudad de México es un referente nacional en cuanto a normatividad. Y ojo, la norma es muy importante, la normatividad es muy importante porque casi, o todas ellas, es el resultado de una lucha social, ¿no? Es el resultado de una lucha que se ve transformada en una norma. Pero la norma per se no conlleva un cambio, ¿no? Si no, pues esto sería súper increíble que por el hecho de que se cree una norma, ¿no? De facto ya haya un cambio social. Eso no existe, ¿no? Y por eso, si bien la norma es importante, a veces no es suficiente para generar un cambio. ¿Y cómo se hace ese cambio? Pues bueno, tiene que ver con muchos elementos y responsabilidades compartidas, yo me atrevería a decir, no solamente de la persona, sino también responsabilidades estatales, medios de comunicación. Hay un autor muy interesante, un libro muy breve, que habla sobre un marco, un modelo ecológico, en donde observa cómo muchos elementos pueden influir en el caminar de una persona, ¿no? Esto se los comparto porque si bien es muy importante poder ubicar la normatividad en cuanto a cultura de paz, pues esto no es suficiente. Pensemos, por ejemplo, hay algunos elementos bien interesantes. Por ejemplo, cuando se integró la prohibición de tabacos en espacios públicos, ¿no? Que creo que este es un ejemplo bien interesante, porque ahora ya sabemos perfectamente que en espacios públicos no se puede fumar,
Y eso fue el esfuerzo de, sí, nosotros como sociedad, pero también de medios de comunicación, pero también de un sistema normativo, pero también del mismo compromiso social y grupal. Y tanto es así que yo me atrevería a decir que, no sé, tendremos como 1 o 2% de incidencia en esos temas. O sea, en realidad la gente, las personas ya saben que en los espacios públicos no se puede fumar. Bueno, ¿cómo hicimos en ese momento y cómo podríamos hacerlo para otros temas? En este caso, pues para hablar de cultura de paz. Bien, no. Efectivamente, la cultura de paz no puede ser ajena al ejercicio. Pensemos ahorita en esta institución tan bella, el Instituto Politécnico Nacional, y particularmente la Escuela de Medicina donde estamos. La cultura de paz tiene que ver con la salud integral. Y la salud integral también es importante mirarla desde una perspectiva muy, muy amplia. Ya lo comentaba mi compañera. Podemos hablar entonces de salud social, podemos hablar entonces de salud política, podemos hablar entonces de salud intercultural. Podríamos generar reflexiones hondas al respecto en torno a estos temas a partir de una transdisciplina, de una mirada transdisciplinar, donde el ejercicio de la medicina y la búsqueda de la salud integral rebasa con creces todo lo que tiene que ver con lo orgánico y mira integralmente a un ser humano integral desde una perspectiva biopsicosocial. Entonces, esa parte es bien, bien importante y la dejaremos así nada más para la reflexión. Pensemos ahora un poco en cómo vamos a entender la violencia y cuál es esa contraparte que es la paz. La violencia no es algo natural. De entrada vamos a partir de esa realidad. Es decir, la violencia no es un comportamiento que hayamos nosotros desarrollado o se desarrolle de forma natural como cualquier otro comportamiento. Solo la especie humana, solo los que ahora nos autonombramos muy eufemísticamente Homo sapiens sapiens, con una, no sé, un garbo, nos queremos mucho, ¿no? Tal vez un poco desde esa perspectiva. ¿Pero qué creen? El Homo sapiens sapiens es la única especie que genera violencia. Ninguna otra especie, animal, vegetal o de otro orden en la existencia de todos los organismos vivos, son capaces de generar violencia. La depredación que ocurre de un animal a otro para que éste sobreviva porque tiene que comer, eso no es violencia. La violencia, aquí la tenemos muy, muy bien desarrollada, es una propuesta, es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder. Fíjense la segunda palabra, la tercera, deliberado. Es decir, no es un accidente, no es un, usted discúlpeme, pasé, le empujé sin querer, no me fijé, perdónenme usted. No, es deliberado. Es algo que tiene una actitud donde una previa premeditación, donde hubo una planeación, donde hubo una elección. Entonces es deliberado. Del uso de la fuerza física o el poder. Recordemos aquí un filósofo que es Foucault, un filósofo francés, que nos hablaba acerca de que todas las personas tenemos poder. Y el poder no es bueno ni malo, solo se ejerce. El problema es cuando el sobreuso del poder se convierte en justo eso, el abuso del poder. Y ese abuso del poder es violencia. ¿Cómo se puede dar esto? Ya sea en grado de amenaza o efectivamente, tanto las amenazas como las acciones reales, efectivas, pueden ser violencia. ¿Contra quién se ejerce la violencia? Bueno, contra una misma, contra uno mismo, contra uno mismo, o contra cualquier persona, grupo, la sociedad, el planeta entero puede estar siendo también víctima de violencia, y lo está de alguna manera.
¿Y cuáles son las consecuencias de la violencia? Siempre va a tener consecuencias que pueden ir desde un sentimiento de incomodidad, de me sentí mal, me sentí incómodo, me sentí fuera de lugar, hasta incluso la muerte, la erradicación. Estamos mirando en este momento en tiempo real cosas terribles que pensamos que habían quedado en la Segunda Guerra Mundial, pero que todavía se miran, todavía existen genocidios, masacres que están ocurriendo en tiempo real en este instante. Y eso es violencia, no es algo natural. Entonces, con esa idea vamos a quedarnos perfectamente claros. Y ahora, ¿qué es la violencia contra las adolescencias particularmente? Pensando un poco en nuestra comunidad politécnica y haciendo esta reflexión, es toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual. Yo me iré un poco antes. El prejuicio que existe en contra de las personas que forman parte de un grupo de atención prioritaria que son las y los jóvenes. Ese prejuicio respecto de una perspectiva adultocéntrica, muy, digamos, ignorante en relación a la capacidad que tienen ustedes como personas jóvenes. Entonces, por ahí podemos encontrar esa analogía entre lo que es la violencia y cómo se aterriza esta de repente en nosotras y nosotros, bueno, ustedes pues como parte de esta realidad. Vamos a mirar ahora un poquito una teoría, una perspectiva. La violencia no solamente se puede conceptualizar con la parte de encima del iceberg. Un iceberg, la parte que sale del agua, es la parte más pequeña, ¿no? La acompañada, ¿no?, de otras dos violencias que la alimentan. Una sería la violencia estructural, como todas aquellas necesidades no satisfechas, y la otra la violencia cultural, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en la crianza, hace mucho tiempo, a lo mejor a la mayoría de ustedes ya no les tocó, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo se creía no solamente importante la violencia en la crianza, sino necesaria para que las personas crecieran y fueran seres humanos responsables y buenos en la sociedad. Y en verdad se pensaba que la violencia a través de nalgadas, chanclazos, era importante y un elemento central de la crianza. Y esa forma de pensar, esa cultura de violencia, pues se podía mirar justo arriba, pues con el chanclazo, con el manazo, ¿no? Pero el chanclazo y el manazo no son las únicas formas de violencia. Hoy está prohibido a nivel normativo. Pero, ¿qué pasa con esa transformación de las violencias, ¿no? Tal vez ahora ya no hay golpes directos, pero hay palabras, hay acciones que también lastiman. Y eso también se puede configurar como una violencia. Cuando las personas terminamos la carrera y nos toca ir a hacer las prácticas o nuestro servicio, nos enfrentamos a diversos tipos de violencia también. Carlos hablaba de una, ¿no? Las juventudes están etiquetadas como aquellas que se les tiene que enseñar muchas veces con prácticas que están o que son violentas, ¿no? Y eso ha sido así generación tras generación, justo pues porque se ha construido una forma que se cree necesaria para la buena formación. Si hoy pasa, pues lo celebro mucho, pero cuando yo me tocó hacer prácticas, por supuesto que era algo que ocurría, ¿no? Y nos mandaban a poner el café, y nos mandaban a sacar las copias, y nos mandaban a... Y por supuesto no se alcanzaba a mirar como todas estas capacidades y habilidades que necesitamos desarrollar en esos espacios, ¿no? Pero esta violencia se tiene que mirar desde ahí. Dice por ahí, se construye por acciones o omisiones intencionadas. Recordemos que en temas de derechos humanos,
Por ejemplo, a nivel institucional existen violaciones a derechos humanos por dos vías, por acción y por omisión, ¿no? Todas las personas servidoras públicas tenemos una normatividad específica y por lo tanto no podemos hacer ni más ni menos. Si hacemos menos de lo que nos toca, pues podemos ser responsables por omisión, y si hacemos más de lo que nos compete, podemos ser responsables por esas acciones. Entonces, cada vez que ustedes se encuentren en un espacio público, incluida su comunidad politécnica, pues deban saber que ninguna persona puede, debe, ni tiene que hacerles sentir mal de ninguna forma o generar una violencia hacia ustedes, ¿no? Y esto es importante, pero es necesario conocer como cuáles son estos espacios donde me puedo acercar. Bueno, no es comercial, pero la comisión es uno de esos espacios en donde cualquier persona puede hablar para recibir una orientación, ¿no? Pero las mismas instituciones han creado mecanismos como los comités de ética, ¿no? Y como otras instancias que lo que buscan es que la comunidad pueda convivir de una forma armoniosa, que pueda existir el diálogo, ¿no? Que puedan existir ciertos elementos para que la comunidad sea un espacio de aprendizaje, pero aprendizaje en todos los sentidos. En una escuela, si una niña o un niño tiene hambre, no va a tener la capacidad de aprender. Si una niña o un niño vive violencia, no va a tener la misma capacidad de aprender. Y eso se traslada incluso en educación superior. Si no tenemos todo lo demás medianamente vivido, pues difícilmente vamos a poder estar en espacios donde nos podamos desarrollar o podamos ir transformando una cultura de paz. Un ejemplo que podríamos tener muy claro para ilustrar esta violencia que ya nos explicó Javier desde la perspectiva de Galtung, donde podemos encontrar una violencia directa que es alimentada por la violencia cultural y por la violencia estructural que tiene prácticamente la edad de la humanidad, es lo que abordaba otro filósofo francés, Pierre Bourdieu. Él nos decía, o nos hablaba acerca de la violencia simbólica, y por un ejemplo tremendamente fuerte. Miren, decía de repente que ocurría, y esto es lo que él observó, que en los espacios académicos se generaba violencia en contra de las personas con niveles, digamos, económicos, niveles socioculturales, vamos a poner esos términos, más comprometidos o más limitados que en relación a otras personas que pertenecían a ciertas clases, estaturas, condiciones más favorables, ¿no? Y que estas últimas personas, las que tenían estas condiciones, estas clases más favorables, eran las que se veían beneficiadas en general por los entornos académicos. Eso es la opinión de Bourdieu, al menos hasta finales del siglo pasado y principios de este. Habría que ver en qué medida eso todavía pervive. Pero lo cierto es que toda violencia también puede ser simbólica en el sentido de a qué le estamos apostando, a la naturalización, a la normalización, a la invisibilidad de las violencias directas, porque la violencia cultural a través, por ejemplo, del machismo, pues ya es algo que pensamos que es lo cotidiano, que es parte de nuestra cultura mexicana y que así es, y a través de la violencia estructural como el patriarcado, por ejemplo, entonces decimos, bueno, pues no pasa nada. O sea, ¿cómo estamos o cómo hemos venido naturalizando todo esto? Habría que dejarlo para la reflexión. Y ahora con todo este marco que hemos de alguna forma compartido con ustedes acerca de la violencia, vamos a hablar ahora de esa contraparte de la paz. Pero ¿a qué paz nos estamos refiriendo? Históricamente ha habido algunos modelos de paz muy interesantes que nos han dado cuenta de cómo se puede entender esto. Antiguamente, en tiempos del Imperio Romano, existía lo que se le llamaba la pax. La pax es, en latín, el periodo, ¿sí?, entre guerras, es decir, el Imperio Romano llegaba, sometía a una población y le decía, pues mira, tienes que acostumbrarte a que estemos aquí, a someterte a nuestros designios, porque si no te vamos a desaparecer, literalmente.
¿no? Entonces, esa población decía, ok, está bien, entonces quiero estar en paz, quiero la ausencia de guerra, no quiero que vengas y me aplastes. Entonces, pues doblo las manos, me someto a ti como imperio y la llevamos tranquila. Entonces, el modelo romano de paz es un modelo negativo de paz porque es justo eso, la ausencia de guerra. Es un modelo que sigue imperando en algunas latitudes y por algunos países todavía con ínfulas imperialistas, donde si no hay sometimiento a mis intereses y a mis decisiones y a mis ideales, entonces yo llego y te avasallo, ¿no? Hay otro modelo de paz que por ahí estaba permeando entre líneas en los comentarios bastante interesantes de las compañeras y compañeros que fueron entrevistados y que precedió a esta presentación. Hablaban un poco de estar bien con ellas mismas, con ellos mismos, y eso está perfecto, pero también es un modelo de paz negativo en tanto que no es abarcativo. Ese modelo de paz es el modelo de paz griego, donde yo estoy en paz, yo estoy bien conmigo, yo me la paso bien, yo no me meto con nadie, yo soy buena persona, pago mis impuestos, soy buen estudiante, soy buen maestro, soy buen ciudadano, ciudadana, etcétera, me la paso a todos lugares. Vivo en paz. Ok, sí, pero ¿y el resto? ¿Y los demás? Si nos miramos como personas gregarias, como seres que vivimos en una sociedad, la paz tiene que ser para todas y para todos o no ser. Entonces, ese modelo de paz intimista, muy personal, no nos va a funcionar tampoco. Hay otros dos modelos de paz que se les denomina paz positiva. Uno de ellos es el modelo de paz hebreo, donde está la famosa expresión de el shalom, que después, en términos cristianos, pasó a ser la paz está contigo, sobre todo en contextos católicos, particularmente. Ahora, esa paz es para los míos, para los que están dentro de mi comunidad, para los que pertenecen a mi gremio, a mi grupo. Si tú estás conmigo, la paz es contigo. Si tú estás fuera, ya no. Entonces, es una paz todavía interesante, abarcativa, hasta cierto punto, pero no completa. ¿Qué modelo de paz vamos a perseguir? Un modelo de paz que justamente nos mostró como ejemplo el magnífico Mahatma Gandhi. Y a vamos a explicarlo más adelante, vamos a revisarlo más adelante. Pero por lo pronto, la paz hindú, la Shanti, estar en paz, significaba no solo estar en paz conmigo, sino también contigo, sino también con mi comunidad, sino también con mi sociedad. También, como decía la anterior, hablaba de los seres sintientes. Ay, perdón. Es este. ¿Ya me hice bolas? No. Estoy muy adelante, discúlpenme. Ya me brinqué muchas. Ahí está. Aquí nos habla de seres sintientes, que la violencia puede estar dirigida también a seres sintientes. Bueno, la paz hindú, esta paz más integral, también tiene que ver con estar en paz con el medio ambiente. Es una paz que promueve un desarrollo integral, no a costa del medio ambiente, sino con el medio ambiente. Es una paz donde el desarrollo no es depredativo, sino es incluyente, sino es para salvaguardar también el medio ambiente. Entonces, esa es la paz que vamos a perseguir y ese es el modelo de paz. Ay, perdón, de repente sentí que se me dio un poco esto. Bien, entonces, ojo, con base en todo lo que hemos revisado, la paz no vamos a entenderla solo como la ausencia de conflictos. Eso sería una paz romana, una paz incompleta. ¿Sí? Tiene también un proceso positivo, dinámico, pero no personal, no mío nada más egoístamente, sino participativo, que se promueve a través del diálogo y la solución de conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos, y en un afán de construir una paz donde existan, por ahí, frase tan célebre de las comunidades zapatistas, esa frase que ya todo el mundo se sabe, pero que de repente se nos olvida. Un mundo donde quepan todos los mundos. ¿Cómo es eso? Bueno, un mundo donde la paz sea integral, donde no exista paz solamente para unos cuantos, donde no exista la paz solamente para quienes tienen poder, dinero, riquezas, para Occidente, para el norte, una paz para todo el planeta y una paz que incluya también todos los ecosistemas, porque
estamos de verdad a muy poco tiempo de perder el control y el equilibrio de nuestro planeta. Estamos ya a muy pocos años de que ya no estamos hablando, por supuesto, de un cambio climático, sino de una emergencia climática, pero estamos a poco tiempo de que esto se transforme en una catástrofe climática a nivel global. Entonces, de esa paz estamos hablando, de una paz integral. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestra escuela? Pues vamos ahora a ir aterrizando justamente, ya para ir decantando el tema e ir, digamos, llegando a la parte, digamos, medular de lo que queremos compartirles el día de hoy. Y para esto vamos a ir revisando, a ver, ahí está, exactamente, esto que nos dice Gandhi, y vamos a invitar a Javier para que continúe. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es interesante pensar en esta mirada de la paz. Y yo les invitaría a trasladarla a nuestro quehacer en unos años, ¿no? Siempre las personas que llegamos a otros espacios, que es, en su caso, la gran mayoría uno sabe a qué espacio va a llegar, ¿no? Pero hay que tener presente varios elementos. Uno, algo que le llaman un enfoque diferencial, es decir, entender, lo que ahorita Carlos nos decía, entender un mundo lleno de mundos, pues implica comprender que todas las personas tienen una historia y tienen un contexto, y tienen una forma identitaria. Y en los espacios en los que lleguemos, pues nuestras acciones tienen que ser culturalmente sensibles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa persona pues vive en una comunidad, en un espacio determinado, y su vida también está influenciada por ese espacio. Entonces, como personas servidoras públicas, ¿no? Si les toca estar en una entidad gubernamental de la salud, pues tendrán que enfrentarse a distintos retos. Uno de ellos es cómo mirar no solamente un número, ¿no? Sino una persona que necesito. Tampoco no me voy a inventar una plática de media hora para que nos cuente su vida, ¿verdad? Pero sí identificar algunos elementos que nos puedan permitir dar una atención más sensible, culturalmente pertinente, y que tenga un impacto en la salud integral. Ya lo platicamos, la salud como una forma de integrar o de mirarlo desde otro lugar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nos dejamos de ver como personas y cosificamos, eso es violencia también. El no mirar a las personas como personas y todo lo que va con ello, cosificamos a las personas, las volvemos cosas, las volvemos acciones, y que en la academia ha estado muy marcado. Por ejemplo, antes se empezó a escribir mucho que cuando realizábamos las tesis, ¿no? De licenciatura o doctoral, de maestría, llegábamos a una comunidad, sacábamos toda la información que necesitábamos y vámonos. No nos interesaba hacer una revolución, no nos interesaba dejar algo instalado, no nos interesaba hacer una transformación. Lo importante era tener los datos que yo necesitaba para escribir, para armar mi artículo, para armar mi tesina, mi tesis, y listo. Hoy en día incluso CONACYT ha trabajado en esos puntos de hacer revolución social, de la importancia de no solamente mirar a las personas como aquellas que nos van a dar información, sino también mirar qué vamos a dejar instalado en esas comunidades, porque no podemos tratar a las personas como objetos, porque en ese momento pues vamos a estar violentando esos derechos, ¿no? Entonces, Gandhi miraba justo esta cultura de paz no solamente como un fin, sino también un medio. ¿Han escuchado eso de el fin justifica los medios? Muy utilizado, ¿no? Pero no puede ser así. Los medios tienen que ser igual de puros que el fin. Los medios tienen que ir de la mano con esa cultura de paz. ¿Y qué lleva de la mano? Bueno, pues abarcar una comunicación afectiva, efectiva, sensible, ¿no? Comprender que los conflictos no son malos,
Los conflictos son buenos y son importantes para una transformación social, solamente pues, hay que abordarlos desde otro lugar que no sea la violencia. La mayor parte de los conflictos que se desbordan en violencia no se generan de un día para otro. Son problemáticas que van como gotita de agua día tras día y se dejan, y se dejan, y se dejan hasta el momento en el que detonan y ya desbordado casi siempre en un tema de violencia. Entonces, hablar de cultura de paz consiste en sustentar, promover y garantizar estos derechos humanos para todas las personas. Ya nos hablaban hace un momento de la universalidad, de la interdependencia, de la indivisibilidad, de la progresividad, y es importante tenerlo presente, pero la invitación es a comprender cómo se vive y cómo se hace eso en la cotidianidad. Hablar de derechos humanos es hablar de una congruencia entre lo que digo, pienso y hago. Hablar de derechos humanos no implica venir a dar una charla de 1 hora de crianza respetuosa y llegar a mi casa y gritarle a mis hijas. Eso no es derechos humanos. Los derechos humanos no han sido creados para los espacios laborales, han sido creados para la sociedad. Y como sociedad tenemos que incluirlos y vivirlos en nuestra vida cotidiana. ¿Con quién? Pues de entrada con las personas que convivimos todos los días. Y después con la comunidad, y después con los espacios más alejados, y después con todas las personas. ¿Es un proceso sencillo? Por supuesto que no. ¿Es un proceso fácil? Por supuesto que no. Nos han educado bajo un sistema de competencia en donde lo que importa es que yo salga, que yo aprenda, que yo sepa, sin importar lo que pase a las demás. Hoy en día, este modelo, incluso en la nueva escuela mexicana, se busca promover espacios y estrategias que permitan fortalecer el diálogo, la empatía, la tolerancia, el respeto. Y hablar de empatía no solamente implica ponerse en los zapatos de otra persona, porque eso no es así. Todos calzamos un número diferente, no podríamos. Pero sí tratar de ser sensibles a lo que otra persona vive, piensa, siente. Y eso nos va a llevar a caminar hacia ese lugar. Hablar de cultura de paz es un ideal, como los derechos humanos, sí. Si lo quieren ver desde ese lugar, sí. Pero un ideal nos ayuda a caminar y a transformar nuestra práctica. Por eso, incluso en temas de cultura de paz, un elemento fundamental son esos espacios de autocuidado personal. Ese autocuidado que está muy alejado casi siempre. Siempre nos estamos enfocando en lo que importa y en lo que tengo que hacer y en las responsabilidades y siempre nos dejamos a veces como personas de un lado. Generar espacios donde yo me pueda sentir bien, aunque sea un ratito, me va a ayudar a tener más tolerancia, a tener más empatía, a tener más sensibilidad personal, comunitaria y social, que es algo que necesitamos mucho. Y solo basta acercarnos a los espacios de salud en este país para comprender que si bien hemos avanzado mucho, aún las prácticas nos falta avanzar más como sociedad. Por eso nos decía Gandhi, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Es decir, la paz no es un horizonte. La paz es una construcción. La paz no es nuestra meta. La paz es el ímpetu de nuestros pasos diarios, nuestros afanes de todos los días. Y por eso es una cultura. Porque acuérdense que la cultura es algo vivo, es algo que crece, es algo que se desarrolla, es algo que nos alimenta y alimentamos constantemente. ¿Qué parte de la cultura de paz existe para el abordaje de conflictos en comunidad, que ya nos comentaba Javier hace rato? Bueno, necesitamos el reconocimiento de la dignidad, pero la dignidad de todas las personas. Eso es muy, muy importante. ¿A través de qué? A través de la otredad. Esa otra que no nos va a confrontar, sino nos va a alimentar, a retroalimentar. Ese otro o esa otra que puede ser completamente distinto o distinta a mí, pero que yo tengo que mirarle a partir de su dignidad, no tanto de las diferencias. El ejercicio, por supuesto, de los derechos humanos, justo a partir de ese reconocimiento de la dignidad,
el respeto de las diferencias de las personas, las diversidades, la interculturalidad, la multiculturalidad es algo con lo que necesitamos vivir, es algo de lo que necesitamos nutrirnos cotidianamente, y la participación para construir alternativas creativas. Acuérdense que el conflicto es ese choque de necesidades, de intereses, pero que nos tiene que permitir crecer como personas, crecer como sociedad. ¿Qué medidas para construir la paz tenemos entonces? Bueno, no es una receta, es una propuesta de reflexión. Promover la cultura de paz por medio de la educación. La educación, como derecho llave, ustedes saben perfectamente, existen estos derechos que se les denomina así, derechos llave, porque simbólicamente abren la puerta, de alguna manera, a otros derechos. La educación es un derecho llave, la salud también, por supuesto. Ahí tenemos dos grandes ejemplos de derechos llave. Entonces, la paz a través de la construcción de educación, y una educación precisamente dirigida hacia la paz, es un mecanismo, una medida. El desarrollo económico, social y sostenible. Ya no es posible, es impensable, un desarrollo no sostenible. Un desarrollo depredativo ya es de verdad, es como tomar veneno por las mañanas en lugar de cafecito, en lugar de otra cosa, ¿no? Que pueda hacer más. Digo, para que no se haga tanto en el café, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, el respeto a los derechos humanos, la garantía a la igualdad de género. Eso es algo sumamente importante. Y bueno, por fortuna estamos viviendo un mundo, un tiempo, un México, en el que estamos experimentando algunas experiencias simbólicamente muy fuertes en relación a esta igualdad, a esta equidad, a esta paridad de género. Tenemos una jefa de gobierno, tenemos una presidenta. Digo, créanme, parece como muy sencillo, parece como muy fácil, pero pasaron más de 200 años para que esto pudiera ocurrir. Entonces, creo que no es nada menor. La participación democrática, entendiendo la democracia como algo activo, como algo de todos los días, como algo que tiene que ver con la toma de decisiones y el interés político de todo lo que pasa en nuestra sociedad. La comprensión, la tolerancia, la solidaridad, el darme cuenta que codo a codo puedo construir más que si yo personalmente intento arreglar el mundo, a lo mejor hasta solo el mundo, no lo sé. La comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimiento, porque esto también es importante. El conocimiento es algo que debemos de compartir, que debemos de generar, pero no para nosotros, sino para el bien de todas y de todos. Y finalmente, todo esto va a redundar en una paz y en una seguridad internacional. Ahora, ya para ir como cerrando en esta parte, ¿qué nociones vamos a tener en cuenta para la construcción de una paz en la escuela, en nuestra comunidad académica, en nuestra comunidad escolar? Mirar el conflicto, como ya lo decía mi compañero, como una oportunidad para visibilizar condiciones de injusticia, precisamente para transformarlas. Generar y crear un clima social de autonomía en cada persona, pero compatible con el respeto a la dignidad humana. La autonomía no significa egoísmo, la autonomía no significa segregación, la autonomía significa mirar por mí, estar conmigo, desarrollarme yo, pero también mirar al resto, pero también mirar y reconocer otras autonomías a partir de otras edades. El sentido de las normas de convivencia basada en el respeto a los derechos humanos de quienes conformamos la comunidad. Quizá la revisión de nuestros propios reglamentos internos, ¿no? ¿Qué tanta perspectiva de derechos, qué tanta perspectiva de equidad de género, qué tanta perspectiva de interculturalidad, qué tanta perspectiva, digamos, de igualdad y de equidad tienen las normas que tenemos, las formas de convivencia que hemos construido? Y finalmente, que nuestras autoridades o nosotros, quienes podemos ser las autoridades, compartir rasgos democráticos que nos ayuden a desarrollar un sentido de más justicia, de una justicia más integral. Bueno, pues estamos en la parte ya final, y aquí podríamos lanzar, mi colega, mi compañero y yo, algunas preguntas
que las dejamos así, como preguntas abiertas, como preguntas para la reflexión, para que cada quien se las lleve en el corazón, ¿no? Y nos ayude a recordar, pasar otra vez por el corazón, eso es recordar, una sesión como esta y un evento como este. ¿Cuáles puedo, qué instancias, qué ejercicios, qué actitudes, qué conductas puedo tener en cuenta para construir paz en mi escuela? ¿Qué condiciones se necesitan para que participes de manera activa en la construcción de paz aquí en tu institución? ¿Y qué necesitas hacer? ¿Qué necesitan hacer las autoridades escolares para que todas las personas puedan ejercer sus derechos? Nuestra comunidad politécnica somos todas las personas, no solamente que estamos aquí dentro, sino que hemos compartido algún espacio, que hemos compartido, por ejemplo, diplomados en el Politécnico como mi colega y yo, quienes hemos estado frente a grupo en alguna medida, en algún espacio politécnico, quienes quizás estamos afuera en alguna medida interfiriendo o interviniendo o integrando parte, porque la no es solamente la comunidad politécnica quienes están dentro, también quienes están alrededor, la ciudad misma, ¿vale? Entonces, ¿en qué medida quisiéramos proponerles estas preguntas? Nos pueden llevar a la reflexión y nos pueden llevar a generar más espacios más auténticos, más libres y más democráticos para construir una paz dentro de nuestra institución. Sí. Y solamente para cerrar, compartirles que su trabajo en un futuro va a tener un impacto. Y ese impacto va a ir en dos sentidos. Como promotoras, como promotores de derechos humanos en el ámbito de la salud, o como aquellas personas que van a obstruir y que van a violentar derechos humanos. Hablar de violación a derechos humanos, por supuesto, dentro de las instituciones, es algo que recae en la responsabilidad institucional, pero quienes operamos las instituciones somos personas. Entonces, la invitación justo pues es para que cuando ustedes sean promotores de este derecho tan importante como es la salud, pues tengan en cuenta que hablar de cultura de paz y hablar de ver a la otra persona como persona incluye un proceso súper fundamental en su práctica. Y si no, pues posiblemente por ahí nos encontremos en otras circunstancias, ¿verdad? Pero no, agradecer mucho su participación. Ojalá el tiempo que pudimos compartir haya alcanzado como para visibilizar alguna experiencia que hemos tenido a partir de nuestro trabajo en la comisión, pues no solamente en el ámbito educativo, sino con muchas otras actores en nuestro país, ¿no? que tanta falta hacer, y que entender que el camino de la cultura de paz sí tiene una responsabilidad personal, pero las responsabilidades son de muchos otros actores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente esta intervención y que nos invita a reflexionar cómo en cada escuela puede ser un espacio en donde florezca la paz. Cedo el micrófono a la doctora Herrera, que hará entrega de las constancias de los maestros. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Medicina, otorga la presente constancia a Carlos Jesús Osnaya Puente y a Javier Medina de la Cruz por haber participado como ponentes en el primer evento académico Intercambio de Experiencias por una Cultura de Paz. Muchas gracias, maestros. Continuemos con las experiencias que mediante videos nos compartieron los miembros de la comunidad de la Escuela Superior de Medicina.
Cuando escucho cultura de paz, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Bueno, pues cultura de paz es un conjunto de valores, de actitudes, de comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y la discriminación. Con esto, pues de alguna manera estamos fomentando valores como el respeto, como la dignidad, o más bien respetando la dignidad de las personas. Un respeto sobre todo, una educación, una situación de cultura que nos enseña a respetar a los demás, lo decía el famoso presidente de México, Tomás García, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Son aquellas costumbres, principios que nosotros utilizamos para relacionarnos con nuestra comunidad, con nuestro día a día. Lo primero que pienso es que debe existir respeto e igualdad para todos los seres humanos. Por tal motivo debemos de fomentar y reforzar todos aquellos valores que se deben fomentar y crear en los familiares. Convivencia humana. ¿Qué hacen en sus clases para promover el respeto y la buena convivencia? Pues definitivamente yo al inicio de todos mis semestres realizo un reglamento y que de alguna manera hago que los alumnos participen para que ellos de alguna manera respeten estos acuerdos que nosotros tenemos. Ante todo siempre les comento que debemos de fomentar valores en cuanto que no me gusta que estén con sarcasmos, me gusta fomentar mucho la empatía, me gusta mucho fomentar la comunicación asertiva, y de hecho es algo que les ayuda a ellos. Aparte también es importante que el docente tenga, más bien fomente los alumnos esas habilidades socioemocionales que ellos tienen, porque debemos definitivamente ayudarnos a ellos a concientizar esas emociones para que ellos la detecten y puedan manejarla. Como un ejemplo sería la atención, si un alumno se siente agredido, pues también tiene que primero detectar esa emoción en él para que él sepa manejarla. Entonces, nosotros somos definitivamente una herramienta muy importante de los alumnos para que ellos puedan llegar a ese punto de respeto mutuo, de la buena convivencia. Tratar de ser empáticos con todos, con los alumnos, quienes estudian con los compañeros, y tratar de saludar, de tener algún tipo de ambiente un poco agradable para que todos podamos llevar y conformar un ambiente de trabajo de forma correcta. Insistir a los alumnos que todos debemos de ser respetuosos entre sí, tolerantes y empáticos. Dentro de la aula, ejecuta algunas actividades para fomentar la comunicación de la unión, la comunicación efectiva, el respeto y la humanidad, tomando en cuenta los valores en casa y el respeto que debe existir por cada uno de nosotros. Escucha atenta, pero no escucha atenta. ¿Qué papel considera que tiene la educación en la promoción de la cultura de paz dentro y fuera del aula? No, pues definitivamente nosotros somos los constructores y fomentar los valores de los alumnos. La educación nos da las armas para podernos manejar en cualquier ámbito, ya sea nacional o internacional. Sí, yo siento que hace falta algún tipo de movimientos o actividades que informen aquellos objetivos, sobre todo del respeto, sobre todo de la integridad y sobre todo de la cultura de evaluación entre profesores como alumnos y trabajadores de la institución. La educación es un pilar fundamental para que nosotros podamos tener una formación, la capacidad de interacción con nuestra comunidad. La educación es un factor muy importante
importante en todos los ámbitos de la vida, tanto dentro del aula como fuera de la misma, para crear un ambiente de camaradería y de buen vivir. Dentro del aula, debemos fomentar y reforzar los principios y valores que se han adquirido en la casa, en el aula, en el ámbito familiar. Entre ellos, uno de los quizás de los más importantes, y no debe dejar de existir, es el respeto por cada uno de nosotros. Fuera del aula, debemos de crear ciudadanos conscientes y responsables. Estos dos ámbitos crean un ambiente de camaradería con valores de respeto ante los derechos humanos, el ser persona como todo, y en su base tienen unos valores como es el respeto, la justicia y la seguridad. Solo para la educación sobre perspectivas nos plantea diferentes enfoques y ambientan para comprendernos. Ahora, los invitamos a participar en la siguiente actividad titulada El Árbol de la Paz, en la que cada uno podrá dejar plasmada una idea, un compromiso o un deseo para construir juntos un mundo más pacífico. Para comenzar, veamos el siguiente video en donde se presenta la vida de Wangari Maathai, fundadora del movimiento Cinturón Verde, quien luchó por el medio ambiente, plantando millones de árboles, restaurando las tierras degradadas y empoderando a las mujeres de Kenia y otras partes de África. Su trabajo integró la protección ambiental con el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la democracia, por lo que le valió el Premio Nobel de la Paz por conectar la restauración de ecosistemas con la mejora de calidad de vida de las personas. Wangari Maathai nació en Kenia, un país africano en el que las mujeres se pasaban el día trabajando la tierra y recogiendo agua y leña. Mientras los hombres estaban en otras cosas. Como las demás niñas, Wangari ayudaba con las labores en el campo. Pero a diferencia de las otras, cuando terminaba su tarea, salía corriendo para ir a la escuela. Allí acabó sorprendiendo a todos por su inteligencia, tanto que años después fue invitada a estudiar en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Tras muchos años después, Wangari consiguió licenciarse en biología y acabó siendo la primera mujer del país en obtener un doctorado. Pero cuando Wangari regresó a su país, se llevó un enorme disgusto. La tierra en la que había crecido estaba devastada, los árboles cortados y los ríos totalmente secos. En su lugar habían construido grandes edificios. Las mujeres le contaron que sin los árboles la tierra no quedaría nada. Cada vez tenían que recorrer más kilómetros en busca de leña y agua. Wangari tenía que hacer algo. Así que comenzó a plantar pequeños árboles. Pero después de un tiempo, no había conseguido avanzar gran cosa. Wangari convenció a un grupo de mujeres para que le ayudaran a plantar miles de árboles por toda la zona. De esta forma, todas aquellas mujeres acabaron teniendo un trabajo, a la vez que sus campos comenzaron a verse verdes de nuevo. Pero Wangari no se detuvo ahí. Estaba dispuesta a detener a todo aquel que tratara de destruir los bosques. Su lucha comenzó a llamar la atención de los gobernantes. Por eso la detuvieron encarcelando. La extinción continuó sin ella. Miles de mujeres se sumaron a la causa y siguieron plantando árboles por todos lados. Cuando Wangari salió de la cárcel, no se lo podía creer. Los ríos corrían de nuevo y las cosechas crecían otra vez gracias a los árboles. Su lucha se propagó a otros países, creando el movimiento del Cinturón Verde, que devolvió al continente el equilibrio que había perdido. Años más tarde, Wangari no solo consiguió acabar con aquellos gobernantes corruptos, sino que además acabó siendo elegida ministra de Medio Ambiente.
Su movimiento ecológico fue conocido en todo el mundo, consiguiendo la más alta distinción, el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, las mujeres más pobres de África han plantado 30 millones de árboles, devolviendo la armonía a la naturaleza. En la palabra que les acaban de entregar, les pido escriban una idea, un compromiso o un deseo para construir juntos. Sigamos construyendo juntos un mundo de paz, donde no sea un ideal lejano, sino una realidad cotidiana. Muchas gracias por su asistencia y no dejen de participar en el Boulevard de Experiencias por una Cultura de la Paz, ubicado afuera de la Victoria. Recuerden que su participación es una oportunidad para la rifa de diferentes artículos escolares. Muchísimas gracias, muy buen día. No,